Entonces seguimos con el tema que habíamos estado viendo, que habíamos dejado en la ley de Ohm. Haciendo un pequeño repaso, dijimos que teníamos un circuito con una pila. Todos más o menos conocen lo que es una pila. Tenía una por acá, pero no sé dónde fue a parar. Y una resistencia. Entonces cuando se cerraba el circuito, circulaba una corriente eléctrica cuyo símbolo era I. Esta era la diferencia potencial que otorgaba la pila. El menos era la patita corta y el más la patita larga. Esto era un voltaje. Y esto de acá era una resistencia. Algo que representaba cómo se oponía ese circuito al paso de la corriente eléctrica. Y la ley de Ohm decía que la corriente era el voltaje sobre la resistencia. Entonces la corriente se medía en amperes, el voltaje en volts y la resistencia en ohms. Las unidades, esas eran las unidades. Habíamos hecho un circuito y habíamos calculado una corriente. Entonces dijimos que antes de avanzar en esto y calcular cómo es la energía que se consume en los circuitos eléctricos, quería hablarles un poquito de cómo era tecnológicamente, de alguna manera, esta resistencia. ¿Qué era esa resistencia? Entonces, les había dicho que íbamos, les iba a mostrar cómo era una resistencia, ¿verdad? No sé si se ve bien, pero esta es una resistencia comercial de las que se compran en las casas de electrónica. Entonces, esto tiene un determinado valor en ohms, ¿no? Y para medirlo, se puede usar un tester. Este es el mío. Tiene un sector para una parte en donde se pueden medir resistencias. Se pueden medir corrientes y voltajes también, pero eso lo vamos a ver cuando terminen las clases virtuales y podamos ir al laboratorio. Entonces, esta es una resistencia. En este caso, estas que son comerciales son un tubito un cilindrito. Creo que estas son de carbono, no estoy seguro, pero creo que son de carbono. Entonces, si yo tengo qué mal. Si yo tengo un cilindrito de un determinado material, ahora por comodidad lo vamos a considerar bastante mal dibujado. Si tengo un cilindrito de un determinado material, ese material tiene una propiedad eléctrica que se va a llamar resistividad. Resistividad. ¿Está bien? Por ejemplo, es una propiedad intrínseca de ese material. Por ejemplo, el hierro tiene una propiedad que es la densidad. 7,9 gramos sobre centímetro cúbico es la densidad del hierro. El hierro tiene además su resistividad, que es una propiedad eléctrica. ¿Está bien? Entonces, la resistividad se escribe con la letra griega Rho minúscula. ¿Está bien? Entonces, este material tiene una determinada resistividad. Entonces, la resistencia total que opone un componente eléctrico como este al paso de la corriente eléctrica va a depender de su resistividad. ¿Está bien? Pero también va a depender de qué tan largo sea y de cuál sea el área transversal, esta área de acá. Hay una analogía que siempre se hace entre la resistencia y los electrones y los ríos y qué sé yo, que son analogías que sirven un poquito, pero hay que pensar que los electrones no son ni agua, ni ríos, ni nada.
Pero lo podemos pensar así, lo podemos pensar como que este dispositivo eléctrico va a oponer determinada resistencia al paso, dijimos, de la electricidad. Entonces, cuanto sea más largo, más se va a oponer. Y a la analogía que yo decía que siempre se suele hacer es como decir, un montón de personas salen de, por ejemplo, una cancha de fútbol o de una estación de trenes y tienen que pasar por un túnel, digamos. Entonces, mientras más largo sea ese túnel, mayor va a ser la congestión de gente que se va a formar. ¿Ok? Es como que mientras más largo sea, mayor va a ser la oposición al paso de, en este caso, gente. Y por otro lado, este es el área y este es el largo. Entonces, si fuera un túnel, repito que esta es una analogía que puede no ser correcta en todos los casos, pero para hacer una primera aproximación la podemos hacer. Cuanto más largo sea, mayor va a ser la congestión, mayor es la resistencia. Ahora bien, si ese túnel, cuanto más mayor sea el área, más personas al mismo tiempo pueden pasar. Entonces, mientras más ancho sea, menor va a ser la resistencia que opone. Entonces, teniendo eso en cuenta, es más o menos plausible llegar a la conclusión que la resistencia total que opone un componente eléctrico, que podría ser este de acá, una resistencia comercial, que es un cilindrito, depende directamente de la resistividad. O sea, cuanto mayor sea la resistividad, mayor va a ser la resistencia. Cuanto más largo sea, mayor va a ser la resistencia. Y cuanto más grande sea el área, menor va a ser la resistencia, entonces es inversamente proporcional al área. O sea que si yo conozco la resistividad del material que está hecho esto, que está acá, si conozco el largo, que está acá, y conozco el área transversal, puedo calcular cuánto es la resistencia final. ¿Ok? Entonces, recordemos que la resistencia se medía en ohm. ¿Estamos? Entonces, la resistencia se mide en ohm. Y acá tengo unidad de longitud, porque esto es un largo, y acá tengo unidad de longitud al cuadrado, porque esto es un área. El área se mide en metros cuadrados o centímetros cuadrados o lo que sea. Entonces, la resistividad se va a medir en ohm por metro. Ohm por metro. Cuando lo multiplico por esto, me va a quedar ohm por metro, dividido metro al cuadrado, me va a quedar todo en ohm. Entonces, bien. Perfecto. Esta forma geométrica que tiene este componente, no es casual que yo haya elegido esta forma geométrica para calcular la resistencia de componentes eléctricos, porque es tecnológicamente la más usada. O sea, ¿qué otra cosa tiene esta forma geométrica? Hago una pausa como si alguien me fuese a contestar acá, pero obviamente nadie me va a contestar, entonces me contesto solo. Y esta forma geométrica es la que tienen los cables. Los cables son largos cilindros de una determinada área más o menos constante y una longitud muy grande. Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, calcular la resistencia que opone un cable de determinado material y determinada longitud. Por ejemplo, calcular la resistencia de un cable de cobre. Casi todos los cables son de cobre, y ahora vamos a ver por qué son de cobre. Calcular la resistencia de un cable de cobre
de 100 metros de largo. ¿Está bien? De 100 metros de largo, y vamos a suponer que tiene vamos a suponer que tenemos un cable de 1 milímetro o 2 milímetros de 1 milímetro de radio. O sea, tenemos un cable de cobre que tiene 100 metros de largo y un radio de 1 milímetro. ¿Vale? Recordamos que el radio es la mitad del diámetro. ¿Vale? Y entonces, si yo quiero calcular la resistencia, fenómeno. Ya tengo, no tengo el área, pero tengo el radio. Y con el radio puedo calcular el área porque la forma que tiene un cable es la de un cilindro. Entonces, esta área es el área de un círculo. Entonces puedo calcular esto porque el área del círculo es pi por radio al cuadrado. O sea, tengo el área y tengo el largo. Lo que me faltaría saber es cuánto es la resistividad del cobre. Pero la resistividad del cobre yo ya la tengo. La resistividad del cobre es 1,71 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Ok. Son datos reales, o sea que todos los cables que tienen en sus casas, que son toda su instalación eléctrica, les aseguro que está hecha de cobre, tienen esta resistividad de ese cobre. Puede variar un poquito dependiendo de las calidades, pero muy poquito. Es el promedio muy parecido a esto. Otra cosa es que la resistividad depende de la temperatura. Entonces, más adelante vamos a ver por qué existen torres de alta tensión y por qué esas torres de alta tensión conducen un tipo de electricidad no como la que estamos viendo ahora, que son circuitos de corriente continua, sino que son de corriente alterna. Pero bueno, eso lo vemos más adelante. Lo importante es que queremos calcular cuánto es la resistencia de este cable, suponiendo que no se calienta demasiado y que la resistividad permanece constante en ese valor. Perfecto. Entonces voy a borrar esto y esto lo voy a dejar porque es lo que tenemos que calcular. Esto de acá lo borro. Entonces, ¿cuánto vale esta área? Uno de los problemas que tengo es que tengo la longitud en metros y el radio en milímetros. ¿Está bien? Entonces, este radio, voy a escribirlo acá. No, acá. 1 metro son 1000 milímetros. Eso creo que queda claro. Por lo tanto, 1 milímetro es igual a 0,001 metros. 1 milímetro es la milésima parte de 1 metro. ¿Ok? Entonces, la resistencia de este cable voy a seguir mi ecuación. Voy a poner primero resistividad. 1,71 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Fíjense qué número tan chiquito, ¿no? Porque 10 a la menos 8 es 1 dividido 10 a la 8. Y 10 a la 8 son 100 millones. O sea que es 1,71 dividido 100 millones ohm por metro. Ya eso te dice que es bastante chico. La longitud, esta es la resistividad. La primera parte de la ecuación. La resistividad del cobre. Después viene la longitud, que son 100 metros en este caso. Y dividido el área. Entonces lo que vamos a hacer, para no poner toda la cuenta acá, vamos a calcular primero acá el área. ¿Cuánto es el área transversal de este cable que yo quiero calcular? Entonces el área es pi
pi por radio al cuadrado. Y el radio es 0,000, no, un 0 más, 0,01 metros al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, bueno, vemos, ¿no? Esto es 0,001 al cuadrado. Una milésima al cuadrado es una millonésima. ¿Está bien? O sea que cuando hagan esa cuenta en sus calculadoras, probablemente les dé en notación científica. ¿Está bien? Entonces, yo lo voy a hacer acá. Puse un acá. Esto tiene que estar al cuadrado. Igual por... Lo voy a poner en notación científica para que vean cuál es la ventaja de ponerlo en notación científica. Esto es pi, me queda, como les decía, 0,001 metros al cuadrado es este número al cuadrado por metros al cuadrado. Y este número al cuadrado es una millonésima, que es 10 a la menos 6 por metros cuadrados. ¿Está bien? Entonces me queda pi por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces, esto entonces es la longitud y esto de acá es el área. Resistividad del cobre por longitud de mi cable dividido el área transversal de mi cable. Entonces ya se ve ahí que cuando empiezo a simplificar las unidades, prefiero seguir con el mismo color. Acá se va metro por metro es metro al cuadrado, que lo simplifico con este metro al cuadrado de acá, y la única unidad que me queda es el ohm. Perfecto, porque la resistencia se mide en ohm. Entonces, todo esto de acá, no sé cuánto me va a dar, pero la unidad va a ser ohm. 10 a la menos 8 se simplifica con 10 a la menos 6, quedándome arriba nada más que 10 a la menos 2. No sé si lo ven a eso. 10 a la menos 8 con 10 a la menos 6 me queda 10 a la menos 2. Pero 10 a la menos 2 es 1 sobre 100. 1 sobre 100 por 100 se simplifica todo. No sé si les queda claro eso o lo pueden pensar así. Lo pueden pensar, a lo mejor les es más fácil. Bueno, a ver, lo voy a escribir a ver si lo ven o no. 1,71 por 10 a la menos 8 por 100. Este número y este número, y acá están las unidades. Y acá me queda pi por 10 a la menos 6. Entonces, 10 a la menos 8 por 100, fíjense que esto es, 100 significa 10 al cuadrado. 10 a la menos 8 por 10 a la 2 es 10 a la menos 6. 10 a la menos 8 por 10 a la 2 es 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 dividido 10 a la menos 6 se simplifica. Perfecto. Entonces este resultado es 1,71 dividido pi. Esto es 0,544. Perfecto. O sea que un cable de cobre de estas características, así de 100 metros, tiene una resistencia de 0,5 ohm. 0,5 ohm, medio ohm. Esta resistencia que tengo acá yo es especial, pero tiene un código que después lo vamos a ver en el laboratorio. Pero esta resistencia en particular tiene, esta chiquitita así, tiene 490 ohm. 490 ohm. Y un cable de 100 metros de cobre tiene nada más que medio ohm. ¿Está bien? O sea que esa es la razón por la cual se usan cables de cobre para las instalaciones eléctricas, porque vamos a ver que la resistencia total que presenta ese cable va a tener que ver con la energía que se pierde
al transportar la energía eléctrica. Entonces, lo que yo quiero es que repitan este cálculo, o sea, calcular la resistencia de un cable de algo de 100 metros de largo y 1 milímetro de radio. Entonces, quiero que elijan algo, que elijan un metal, puede ser hierro, plomo, plata, oro, cualquier metal que se les ocurra. Todos los metales están caracterizados, están medidos desde hace décadas, o por no decir siglos, décadas, en cuanto a su resistividad. Es muy fácil obtener cuál es la resistividad de los distintos metales que nombré, y de cualquier otro de platino, de lo que se les ocurre. O si no quieren medir, si averiguan la resistividad de algún otro material que no es un metal, pueden hacerlo. Entonces quiero que calculen cuál es la resistencia de un cable de el material que ustedes encuentren y que quieran hacer la cuenta, de 100 metros de largo y 1 milímetro de radio. Ya les digo que el cobre es uno de los que tiene la resistividad más baja, por eso es de lo mejor, y aparte no es tan caro, ¿no? Porque, por ejemplo, la plata metálica, creo que a temperatura ambiente es uno de los... Creo que es el metal que menor resistividad tiene. O sea que sería mucho mejor si todos nuestros cables fueran de plata, pero lo que pasa es que es mucho más costoso que el cobre. El cable de plata nos saldría carísimo. Entonces, bueno, quiero que hagan esto para la próxima y vamos a seguir avanzando un poquito de qué tiene que ver esto con el consumo o con la pérdida de energía cuando se transporta la energía eléctrica, por ejemplo, desde una central eléctrica hasta nuestras casas. Bueno, listo.